Mi nombre es Daniel Aguirre. Soy el presidente del Comité de Ética Asistencial de la Clínica San Agustín. El Comité de Ética, dentro de sus funciones, tiene, entre otras, la elaboración de unas charlas de inducción para el personal. Esta es la primera de 3 charlas que tiene como título Nociones Básicas de Ética. En esta charla veremos algunas definiciones de lo que es ética, el objeto material y objeto formal de la ética como ciencia práctica, la ética como una ciencia de carácter filosófico, analogías y diferencias entre la ética y otras ciencias, el cientifismo como riesgo para la ética y la división de la ética. Como primer punto revisaremos lo que es la definición de ética. Desde un punto de vista real, la ética es la ciencia que estudia la moralidad del obrar humano, es decir, considera los actos humanos en cuanto estos sean buenos o malos. La ética no es el conocimiento de lo bueno o de lo malo que tiene cualquier hombre, sin necesidad de razonamientos o elaboraciones científicas. Ocurre aquí lo mismo que en otros terrenos. Por ejemplo, es diferente el conocimiento de los fenómenos climáticos que se tiene por parte o el análisis del campesino y por otra parte del experto en meteorología. No debe haber oposición entre el conocimiento espontáneo de la bondad o la maldad de los actos y la ciencia ética, pues ambos se ordenan a la verdad. Si lo hubiera, uno de ellos o los dos sería erróneo. Se podría hacer una objeción a lo que estamos exponiendo. Alguien podría preguntarse en este punto: si el hombre tiene el conocimiento espontáneo de la moralidad, entonces, ¿qué falta se tiene de la ética como ciencia? La respuesta para ello es que todo hombre tiene ciertamente un saber espontáneo de lo bueno y lo malo, de las virtudes y los vicios, de lo que ha de hacer para lograr la felicidad, entre otras cosas. Sin embargo, el estudio ordenado y completo de estas cuestiones añade profundidad y solidez a los principios y resulta de enorme utilidad en la orientación de la conducta del hombre. Sin el saber científico que aporta la ética, resultaría más difícil para el individuo sortear los obstáculos que encuentra en sí mismo, en el ambiente, en las doctrinas erróneas o en su experiencia como individuo. De la definición etimológica, ética proviene del griego ethos, que significa hábito o costumbre, y según la RAE tiene 5 definiciones, dentro de las cuales la cuarta me parece la más apropiada, que indica que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, en la ética profesional, en la ética cívica o en la ética deportiva. Y hablando aquí de moralidad, entonces es importante también definirla. La moralidad, según la Real Academia Española, tiene 9 definiciones, dentro de las cuales la quinta pienso que es la más acertada en lo que estamos desarrollando. Nos indica que es la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo con el bien y el mal y los deberes que implican. Dentro de otro punto que tiene que ver con el objeto material y el objeto formal de la ética, el objeto material quiere decir que la ética estudia los actos humanos, es decir, los actos que el hombre realiza libremente. Para ello tenemos que definirlo. Los actos humanos son actos libres o de decisión, es decir, aquellos que el hombre es dueño de hacer u omitir, de hacer de un modo o hacerlo de otro. Estos actos proceden de la voluntad deliberada del hombre, de la inteligencia que percibe y la voluntad que acepta. Por ejemplo, elegir, razonar, diagnosticar, mentir, amar, organizar. En cambio, los actos del hombre no son acciones libres o de decisión, aunque las realice un hombre. Y no lo son ya por falta de conocimiento o voluntariedad, como por ejemplo la demencia, o bien porque provienen de una potencia no sometida al dominio directo de la voluntad, como respirar, dormir, crecer o hacer la digestión. Desde el punto de vista del objeto formal, la ética quiere decir el punto de vista bajo el que se estudian los actos humanos. Es el de la bondad o de la maldad moral. Es decir, la ética estudia los actos humanos
en cuanto que estos son o no conformes al verdadero bien de la naturaleza del hombre y por tanto de su fin último y de su felicidad. Ninguna tarea, ciencia o técnica donde intervenga el hombre es autónoma. Todo hace referencia a la moralidad. Cada acto humano, precisamente porque es un acto libre o de decisión, tiene una connotación moral. O es bueno o es malo, degrada a la persona o la engrandece. El punto de vista de la moral aquí tiene que ser analizado desde la cultura a la cual pertenece. No es lo mismo tener una conducta moral en un lado del planeta que del otro. La moral cambia dependiendo de la cultura en donde uno se desenvuelve. Pasando al tercer punto, la ética como ciencia práctica. La ética es una ciencia práctica porque no se detiene en la contemplación de la verdad, sino que aplica ese saber a las acciones humanas. Mientras las ciencias especulativas o teóricas se limitan a conocer realidades que no dependen de la voluntad humana, la ética se ocupa de la conducta libre del hombre, proporcionándole las normas necesarias para obrar bien. Es por ello una ciencia normativa que califica los actos libres. Y aquí un corolario. No se estudia ética para saber lo que es bueno, sino para hacerlo. Por eso, la voluntad juega un papel muy importante al estudiar esta ciencia. No es fácil considerar el recto orden de las acciones si la voluntad no se encuentra dispuesta a aceptarlo. Quien no quiere vivir rectamente no alcanza a comprender de modo adecuado la naturaleza y el fin de esta ciencia. Como cuarto punto, la ética es una ciencia de carácter filosófico. Es de carácter filosófico porque tiene un doble motivo. Primero, porque en el estudio de su objeto utiliza verdades ya adquiridas o demostradas por otras disciplinas filosóficas, particularmente la metafísica y la teología natural. La ética no podría determinar la bondad o maldad de los actos humanos sin atender a lo que el resto de la filosofía enseña sobre la naturaleza humana, las nociones de bien y de mal. El segundo motivo es porque sigue un método afín a las otras ciencias filosóficas, particularmente a la metafísica. Este método consiste en partir de la experiencia sensible para llegar al conocimiento racional del ser de las cosas. En otras palabras, la ética no formula a priori sus postulados, sino que se fija primero en el modo de ser de las cosas, en su naturaleza, para después afirmar sus postulados. Parte del ser para llegar al deber ser. Por ejemplo, la ética afirmará que la inteligencia y la voluntad humanas deben gobernar a las pasiones, ya que por ser el mismo de las cosas, la inteligencia y la voluntad son, de suyo, superiores a los apetitos sensibles. El corolario que se desprende de esto es el siguiente. El hecho de que la ética sea una ciencia filosófica, es decir, una ciencia que se funda en las causas últimas de las cosas, hace que esté por encima de las ciencias empíricas, aquellas que nacen de la experiencia y que le sirva de norma, pauta y guía. Por ejemplo, diremos que la ética no está sujeta a las leyes que rigen, pongamos por caso los negocios, que necesariamente es ético todo lo que produce ganancias, ni la ciencia biológica, que no cualquier experimentación es ética, ni la política, entre otras ramas. La ética está fuera y por encima de las ciencias empíricas o experienciales. Como quinto punto, se analizan las analogías y diferencias entre la ética y otras ciencias. Con relación a la ética y la psicología, coinciden en el objeto material. Ambas estudian los actos humanos. Sin embargo, sus objetos formales son diferentes. La psicología estudia los actos humanos en sí mismos, la abstracción, el conocimiento, la afectividad. La ética los estudia en su conformidad con la norma moral, tomando en cuenta los datos obtenidos por la psicología. En el caso de la ética y la sociología, ambas ciencias coinciden en su objeto material, pero difieren en el formal. A la sociología no le interesan los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad, sino en cuanto a la recurrencia de su aparición y a los efectos sociales que conllevan. Dice lo que la gente hace
pero no determina lo que la gente debe hacer. Con relación a la ética y la teología moral, coinciden en sus aspectos material y formal, pero la segunda lo hace fundamentándose en lo que Dios ha revelado al hombre. La primera, en una ciencia filosófica, no utiliza como punto de partida la revelación de Dios al hombre. La teología moral asume y eleva la ética basándose en los datos que ésta le aporta. Entre ética y teología moral se da la misma distinción y colaboración mutua que existe entre filosofía y teología, razón y fe, naturaleza y gracia. Como otro punto tenemos el cientifismo como riesgo para la ética. La ética se fija cómo es el ser del hombre y luego postula cómo ha de actuar el hombre para dirigirse a su plenitud. En el primer momento, cómo es el hombre, la ética ha de hacer uso necesariamente de los datos que le aportan las ciencias humanas, como la genética, psicología, economía, geografía humana, historia. El enorme prestigio que gozan en nuestra época las ciencias positivas entraña, sin embargo, un riesgo: el de aceptar los veredictos de estas como veredictos éticos, la tentación de otorgar a la ciencia una supremacía sobre la ética. Este es el llamado riesgo del cientifismo. No debe perderse nunca de vista la diferencia entre ciencia positiva y ciencia ética. La primera solo dice cómo son las cosas. No es su cometido la elaboración de juicios de valor, es decir, el cómo deben ser. Toda ciencia, desde el momento en que se considera ciencia positiva, se sale de su ámbito si emite juicios éticos. Hacer esto es lo propio precisamente de la ética. Y, al mismo tiempo, ninguna ciencia experimental queda fuera del dominio de la ética. Desde el momento en que es una actividad libre del ser racional, cae bajo la consideración de bondad o maldad. Finalmente, el último punto tiene que ver con la división de la ética. La ética se divide en ética general y ética aplicada o especial. La ética general estudia los principios básicos que determinan la moralidad de los actos humanos, la ley moral, la conciencia, el fin último del hombre. La ética aplicada o especial aplica esos principios a la realidad concreta del hombre, a su propia persona, al matrimonio y la familia, al ámbito del trabajo, de la sociedad y el Estado, y por fin a las relaciones del hombre con su creador. Hasta aquí finaliza la primera charla de nociones básicas de ética. Muchas gracias por la atención prestada.